Un saludo a toda la comunidad y todos los que me apoyan. Bueno, hoy estamos con un A165M y un A155M que lo vamos a reprogramar con la herramienta Flash 64, una de las mejores herramientas que hay ahorita en el mercado. Y vamos a hacerlo. Aquí estamos mostrando el pinout cortesía del señor Giovanni Daluca, Brasil. Gracias por el apoyo. Donde vemos el punto RefCLK. El señor Giovanni Daluca es especialista en conexión HS3 y HS2. Entonces, recomendamos a aquellos que quieran probar sus F64 con cable SATA que conecten el Red CLK. Él nos aportó cómo él tiene su modificación de su Flash 64. Ya lo habíamos mostrado en el video pasado. Y pues acá la mostramos de nuevo. Él ya la colocó en su perfil, pero aquí la colocamos. Acá está el logo de él. Desde Brasil. Allá también saludos a Leila Fon. El señor Giovanni nos ha colaborado con su modificación para que la gente se le facilite la conexión en HS3 en estos días. Lo que tienen que hacer es tomar un cable SATA y conectarlo desde los pines 0 a 6, porque los voltajes no necesitan SATA. Entonces aquí vemos un gráfico fácil de entender. Su modificación con dos resistencias de 330 en paralelo. Y obviamente vamos a mostrar las modificaciones que él utiliza. Abajo las personas que sean del país de Brasil o entiendan portugués ya saben. Fácil de traducir. Acá está la modificación en la parte de abajo. Ahí está claramente. Ya lo he explicado. Un cable de 8 centímetros SATA. Ahí está todo explicado para que conecten. Y bueno, dejo su perfil en la parte de la descripción para que vean su trabajo y sus videos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ya conectamos el A165 sin alimentación. Pusimos el pinout al principio. Estamos con una velocidad baja, no HS. Pronto entraremos en HS, es otro campo. Porque la idea es enseñarles a reprogramar. Entonces, lo que hacemos primero es conectar el equipo sin switch, o sea, la modificación media sencilla, sin el interruptor, con el interruptor desactivado, y vamos a leerlo. Recuerden, la Flash 64 es una herramienta que hace el backup automáticamente de las particiones si la tienen activado, ¿no? Entonces es muy importante porque pues si se les olvidó algún accidente, ella les tiene el backup de la radiofrecuencia. Estos equipos que estamos trabajando ahora, el Samsung A165M como el A155M, son de CPU MediaTek. Por tanto, las peticiones fundamentales de radiofrecuencia son NVRAM, NVData, Protec 1, Protec 2, NVConfig, posiblemente SXFG y el MD1 y MG para algunos otros equipos. ¿Listos? Entonces, estamos leyendo a una velocidad de PWG4 porque no tengo conectado por el día de hoy SATA. Próximamente haré videos con SATA y les mostraré todo esto. Les compartí a ustedes para que sigan sus pruebas allá. ¿Qué vamos a hablar hoy? De la reprogramación de estos equipos. Para reprogramar, el método común que la gente conoce es reparticionar las LUN. Entonces, para reparticionar las LUN, el chip config tiene que estar obviamente enable. Entonces, vamos a mostrar acá primero la lectura, ya conectamos el equipo y vamos a mostrar las diferentes formas que yo conozco para reprogramar. Entonces, lo primero que hacemos siempre es sacar la copia de seguridad, aunque ya la hizo el equipo. Acá vemos, lo primero, vamos a guardar el chip config, lo vamos a aquí donde dice descriptor, configuración, y en el disquete le dan ahí para que la guarde, aunque el equipo ya se la guardó, la Flash 64 se la guardó automáticamente. Entonces, si quieren guardar el chip config, independientemente, se van ahí, aunque ya la herramienta se la guarda. El chip config o los atributos lo guarda como un archivo que se llama provision.xml. Acá lo que estamos haciendo primero es guardando las particiones de radiofrecuencia, FS, SecFS, NVRAM, NVData, Protec 1 y Protec 2 y NVConfig. Las guardamos en una carpeta creada, aunque les repito,
Si tienen la opción activada, la herramienta se la guarda automáticamente. Pero por precaución, pues se guardan. Ahí en la opción, les repito, de donde dice descriptor, abajo configuración, pueden guardar chip config donde indica el icono del disquete. No lo voy a indicar porque se ve muy claro. El icono del disquete y tal. Bueno, entonces, primero guardamos la radiofrecuencia. Ahora, otro punto importante, creo que lo alcanzo a explicar acá, pero por si no lo alcancé a explicar, en la pestaña de que dice atributos o atributos, fíjense que donde diga el LUN, que no esté en naranja, o sea que esté en enable, ahorita más adelante lo muestro, porque si no, no van a poder hacer la repartición de las LUN. Estos detalles los doy en mi grupo de asesoría VIP. Entonces, ya estamos acá en descriptor, miren, descriptor, y en atributos, aquí lo voy a mostrar, configuración descriptor no looked, ahí lo mostré, tiene que estar así para que ustedes puedan hacer el proceso. Ahora nos vamos acá en descriptor configuración, donde está la fábrica, le damos yes, otra vez yes, y en donde indica la flechita azul hacia abajo le damos clic, y él automáticamente ya nos hace el borrado de las LUN del disco duro. Vamos acá, ya aplicó los cambios, vamos a la gráfica, ya dejó todo borrado, no hay repartición como en el disco duro del equipo, en la memoria del equipo, y posteriormente vamos de nuevo a leer para que vean que no hay nada, queda una sola LUN que es la que está mostrando la gráfica, y esa LUN de nuevo se va a reconfigurar. ¿Cómo se va a reconfigurar? Ahí está todo. Pues vamos a cargarle los atributos que ya los leyó automáticamente o ustedes lo leen. Ya expliqué descripto configuración y disque. Se llama Provision Samsung. Aquí lo cargas, le das doble clic, lo guardan. Siempre se guarda ahí dentro de la carpeta. Y bueno, ya lo cargan desde la carpetica. Así y le dan escribir. Recuerden, mire, si el archivo está mal, no va a ser proceso. Entonces ya ahí lo cargan. Si está bien cargado, nos va a mostrar las tres LUN. El Provision guarda toda la cuestión de los descriptores, los atributos y la repartición de cómo estaba la memoria del equipo. Ya los cargó. Perfecto, ya tenemos las tres LUN. Ya tenemos la radiofrecuencia. ¿Qué vamos a hacer aquí? Como vamos a reprogramar de cero, vamos a tomar el firmware. En este caso vamos a ver, no me acuerdo qué teléfono es este. Vamos a tomar el firmware, un A165M, y vamos a cargar primero lo que es el CCC, donde está la GPT, ¿no? Van a GPT CCC para que cargue la tabla primaria y la tabla secundaria. Ya las escribe, listo. Entonces ahí ya le va a aparecer la tabla de particiones. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Sacamos la copia de seguridad completamente, reseteamos desde descriptor configuración la fábrica, cargamos el provision que ya lo guardó automáticamente el equipo, ustedes lo guardan en provision.xml, y después de eso cargamos el CSC desde la pestaña GPT. Entonces ya nos sale la tabla de particiones. Con la tabla de particiones lo que hacemos es cargar lo que es el PID, BL, la P, y listo. Entonces vamos de nuevo a partition. Vamos a ver. No nos leyó bien. ¿Ven? No nos leyó. Entonces de nuevo volvemos a reconectarlo. Y vamos a cargar entonces lo que es las particiones. Espero que no haya recortado el video ahí. Precisamente estaba tratando de adelantar el video y este espacio no lo adelanté. Entonces, ya con la tabla de particiones, el procedimiento es el siguiente. Vamos a ver, estoy retrasado un poco. Sí, me toca reconectar la caja porque no me lee. Entonces, ya tenemos casi en este método el 70%. ¿De qué se trata este método? Que van a reprogramar sin las LUN, únicamente con la copia de seguridad, con lo que es el archivo en sí. Entonces vamos a otra vez a leer. Desafortunadamente pues no puedo recortar el video porque estoy en plena grabación y es tarde.
Entonces ya nos falta cargar los archivos. Y al cargar los archivos, ya el equipo va a aprender en modo flasheo y tal. Esta es una forma, vamos a explicar la forma. Recuerden, o sea, que miren que acá estamos necesitando únicamente la copia de la radiofrecuencia y el firmware. Volvemos a leer de nuevo porque se nos leyó mal, error de voltaje. Y bueno, empezamos a hacer la carga de los archivos. Entonces primero aquí donde dice primary, en la LUN 2 cargan el CCC en primary, y donde vean PIT cargan el bootloader, aunque en la LUN 2 pueden cargarlo todo ahí junto, el software se los organiza. Entonces cargan el primero el bootloader desde PIT, CCC, cargan en PIT el bootloader y ahí cargan directamente APSP y CCC, el resto de particiones desde la LUN 2 y destildan las más pesadas. Eso es todo. Ya ahí nos salen las tareas, las tasks y flashean. Repitamos para que no se enrede el asunto. ¿Qué acabamos de hacer? Ya después que ustedes les muestran la tabla de particiones completamente, donde está primary en LUN 2, cargan ahí, doble clic el CCC, les va a salir PIT. En PIT o en LUN 2 pueden cargar BL, APSP y CCC o directo desde la LUN 2. De ahí destildan las particiones más pesadas automáticamente, ojo, cargan las particiones de radiofrecuencia de una vez para que se flasheen. ¿Cuáles son? EFS, SecFS, NVRAM, NVData, NVConfig, Protec 1 y Protec 2. Listo. Es decir, en resumidas cuentas, pueden cargar toda la configuración directamente desde el LUN 2. Si quieren directamente. No es necesariamente que tenga que salir PIT y eso. Automáticamente la herramienta le hace la repartición, se los organiza y ya se flashean y listo. Entonces, acá estamos viendo provision. Yo siempre reviso los tamaños, dónde está el provision, etcétera. Estaba buscando un archivo, creo que estaba buscando la ruta de la radiofrecuencia que se me había olvidado en ese momento, pero después la encuentro. Entonces, recuerden, aquí se carga toda esta ruta, lo que es el FS, el SecFS, NVRAM, NVData, Protec 1, Protec 2, junto ya con el firmware. Espero que hayan entendido. Si no, sigan el video y lo repasan. Esta es una forma. ¿De qué se trata esta forma? Que utilizamos el firmware y la radiofrecuencia. Vamos hacia la otra. Espero que no se hayan enredado. Si no, dudas en los comentarios. Yo trataré de hacer un tutorial en mi blog, paso a paso, para que lo entiendan. Me va a tomar un poquito de tiempo, pero lo voy a hacer con estas imágenes de acá. Entonces acá estamos cargando la radiofrecuencia y ya se flashea y listo. Recuerden que todo esto está en el grupo de asesoría VIP 100 USDT al año. Entonces ya estamos escribiendo todo y listo. Después que acá terminen, sencillamente flashean. No creo que haya sido mayor dificultad. Espero que hayan entendido. Las dudas las coloquen en el comentario. Recuerden que los comentarios tienen que ser en el canal de YouTube de una forma amable, respetuosa. Deben saber formular las preguntas en una forma respetuosa. Si no, sencillamente no las publico, no las contesto. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí, pues, después de terminar el proceso, ya les va a aprender el equipo sin la protección K, de seguridad K. Ustedes saben, seguridad K. Y este equipo tiene seguridad K. El exceso de pago. El cliente no pudo pagar a tiempo, tenía problemas. Y nos dijo que pues le colaboráramos. Listo, entonces este proceso se va a demorar un poco. No lo hice en HC1. Próximamente estaré haciendo mis videos en HC1. Para mí no es algo como obligatorio, ¿no? La idea es transmitirles a ustedes lo poquito que yo sé y listo. Entonces ya reprogramamos de la primera forma. Ya de aquí el equipo ya queda listo para hacer el paso final, que se los voy a mostrar al final del video. Este video dura 45 minutos con 7 segundos, un video largo, pero les va a generar dinero, aprendizaje y les va a aclarar dudas de la programación de memoria. En este caso lo hicimos en un MediaTek, creo que mañana pasado lo vamos a hacer en un Equino y próximamente en Qualcomm, en Motorola, etc. Entonces, repitamos de nuevo el proceso, se los voy a repetir qué hicimos desde cero, de nuevo. ¿Qué hicimos? Cogimos la tarjeta del equipo o el equipo A16 a 165M, lo desarmamos.
ubicamos la OAR. Solamente la OAR soldamos BCC, BCCQ2, RCT, que es el BSCQ, o puede ser también el mismo RCT, TX0N, TX0P, RX0N, RX0P. Lo conectamos a la herramienta sin solamente la tarjeta, sin ningún tipo de alimentación externa. Leímos, luego de leer sacamos la copia de seguridad, esperamos, perdón, en la lectura ya saben que automáticamente guarda la copia si tienen activada la opción. Igual, independientemente leímos FS, CKFS, NVRAM, NVData, Protect 1, Protect 2 desde la pestaña de Partition. La leímos. Ahora fuimos a la pestaña de Descriptor, Configuración, fuimos a donde está el disquito, el disquete, dimos clic y guardamos el provision o los atributos y los descriptors. Después de eso, ¿qué hicimos? Fuimos a Descriptor, Configuración, le dimos clic a la fábrica, clic a la flechita azul y después clic a la carpeta amarilla y cargamos de nuevo el provision. Después de eso cogimos el firmware, fuimos a la pestaña GPT, cargamos el CCC para que salieran las particiones, todo, leímos ya las LUN, las particiones, y desde la LUN 2 cargamos PIP, BL, APCP, CCC y damos las particiones pesadas y flashamos. Y automáticamente ahí cargamos la radiofrecuencia. Listo, después que flashó, nos va a quedar así, nos va a quitar la seguridad acá. Nos queda así los equipos. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a Odin y se flashea. Ojo con este tip que les voy a dar. Importantísimo, porque sé que le pasó a mucha gente y me pasó a mí. Inclusive, por estos errores, o en el caso mío, me tocó conseguir una tarjeta y era un error de computador. Fíjense, ustedes van a flashar el equipo. Con Odin, normal. Con Odin o con SAN-FW, con lo que ustedes quieran. Con Odin parchado, como ustedes quieran. Van a cargar la flash. En caso de que la flash se le esté quedando en el super, le salga custom binary, problemas de flasheo, ojo, esto puede ser un virus del computador que afecta directamente el kernel o la configuración del Odin o del programa. Y el equipo no le flashea bien, no es cable, no es caje activo, nada de eso. Es un virus. Y yo lo comprobé en 7 teléfonos. Actualmente este computador, pues, lo formatean. Entonces, si ustedes tienen este problema, prueben con un computador recién formateado y se va a solucionar. Les voy a mostrar qué sale, porque estuve días pensando que era la seguridad del equipo y no, precisamente era un virus del computador. Entonces, si ustedes están flashando después de una reprogramación y se le bloquea el super o lo que sea, prueben en un computador recién formateado o limpio y lo prueban y salen de la duda. Se los digo yo. Igual esto pasa mucho en los casos de Xiaomi, que también tienen ese problema, que no les quiere flashar el super, que tienen problemas. Es un virus. Tienen virus de otro nivel, formateen el disco o vacúnenlo en Kaspersky Sky, antivirus recomendado. Y listo, miren, vamos a flashar en este caso. Ustedes van a ver que le corre y se les queda colgado en el super, le sale el aviso de letra roja y ustedes piensan que es otro problema. No, efectivamente a mí me pasó y es virus de computador, porque el equipo está reprogramado y les tendría que flashar. Entonces prueben en otro computador, les sale así. Si les sale así, es un virus. Prueben en otro computador formateado, problema solucionado. Saludos aquí gracias a la colaboración para la próxima programación a Oscar Exvestor, Andy Barkley y Jace Meléndez, con Alex Turbante en su local de apartado por la Cámara de Comercio. Entonces vamos a la segunda forma de programación. Espero que hayan entendido, les repetí varias veces el proceso. Entonces, en la segunda método, este método es un método que es de Alex Turbante, uno de los que más los usa. En este método, fíjense, ustedes les llegó el A165M o el A155 del teléfono y lo que van a hacer que es, van a identificarlo primero. Lo leen, obviamente, ustedes leen su teléfono, lo identifican, ahí ven que saca la copia de seguridad, por eso les digo yo, que como ya tienen la copia con el provision, no hay necesidad de volverlo a leer, pero yo se los hice para que ustedes vieran cómo funciona. En este caso, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la diferencia con el otro método? Que ustedes van a leer la copia de las LUN y con la copia de las LUN ya, inclusive sin la radiofrecuencia, van a reprogramar el equipo. No vamos a utilizar el firmware. Esta es la segunda forma. La segunda forma, para que les quede claro.
A las personas que me quieran colaborar, quieran más contenido de esto, les dejo, o quieran hacer algún donativo, les dejo mi Binance en la parte de abajo. Binance o PayPal, también si tienen PayPal. Si les sirve el video, les ayuda a solucionar algún problema. Las donaciones me sirven a mí para seguir haciendo contenido, comprar equipo, haciendo pruebas. Es algo sin obligación, quien quiera hacerlo bien, quien no también. Estos videos son completamente gratuitos. Sí, eso es gente de buena voluntad que quiera apoyar. O también con una suscripción al canal se pueden suscribir o dar un gracias. También me ayuda. Muchas gracias por el apoyo a todos. Entonces, acá estamos leyendo. Común y corriente, ustedes leen. Estamos con un equipo A155 en este caso, yo tenía 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacamos la copia de los LUN. ¿Cómo la sacamos? En esta sección van, mira que tienen 4 unidades lógicas, la 0, 1 y 2. Vamos a la 0. Perdón, 3 unidades lógicas, 0, la 1 y la 2. Me equivoqué. Entonces, leen primero la 0, que es la más cortica de 4 megas. La 1 también. Creamos una carpeta. En este caso yo la creé dentro del mismo Flash 64. Y guardamos la copia de seguridad. La guardamos. Las copias de 4 megas son rápidas. 0, 1. Y la copia número 2. Ya. Porque vamos a trabajar con estas 3. Ahí ven que estamos guardando las 3 copias de seguridad. Eso ya ustedes lo saben. En esta sesión, la copia 2, como es la de usuario, la user data, en este caso yo puse 12 gigas, pero realmente trabajen con 1 giga, ¿no? Yo puse 12 porque estaba haciendo unas pruebas, pero ahí pongan 1 giga, sino que pues el video me tocó recortarlo, pero trabajen con 1 giga. Ahora, en caso de equipos raros como Vivo, Oppo, raro, háganle la de 12 o la de 16 para que se eviten chicharrones con teléfonos apagados y tal. En esto de Samsung con 1 giga es suficiente, hasta con 512, pero yo recomiendo 1 giga. Entonces, después que terminen esta copia de seguridad, ya, y obviamente el provision va a estar, ya lo guardamos en la copia automática. Si quieren lo guarda manual, pero eso queda automáticamente guardado dentro de la carpeta backup UFS y ahí les dice la ruta. No falta siempre que a veces se me bloquee la caja o algo. Volvemos a leer. Entonces, repitamos todo mientras lo hacemos rápido. ¿Qué hemos hecho? Identificamos el equipo, los soldados lo identificamos y hemos leído las LUN. LUN 0, LUN 1 y la LUN 2, que es la del user data. Sencillamente eso. Entonces, volvemos a leer. Estamos aquí haciendo esto. Y después de esto vamos a reprogramar. ¿Qué otra cosa necesitamos aquí? El provision. Recuerden que en provision son los atributos y descriptors, que son las configuraciones del equipo. Entonces, ¿qué es lo fundamental en este método? En este método es fundamental tener las copias de las LUN. Así de sencillo, tener las copias de las LUN. Entonces, es posible que tenga errores en la lectura, eso es algo normal. Pero bueno, ya vamos a terminar pronto, este video es más corto. Voy a ahorita a ver si me da tiempo y lo subo a los principales canales. Y bueno, vamos de nuevo. A ver si terminamos esto. Recuerden, esta conexión se hace sin switch, solamente la tarjeta regularmente conecta a la primera. Si no les conecta a la primera, revisen que deben tener algo más soltado. Entonces volvemos de nuevo y ya vamos a hacerlo. Un agradecimiento al señor Oscar Spector de Montería. Aquí tenemos ya de nuevo la lectura, el OTP no looked, vamos a atributos, en atributos vemos que está no looked, así tiene que estar para hacer repartición. Si dice looked, le dan cliccito ahí y lo desbloquean, lo haremos en otro video. Entonces de nuevo
Voy a leer la LUN. Voy a leerlas de nuevo porque creo que... A ver qué pasó aquí. Ah, ya leí las LUN. No me acuerdo si... Ah, sí. Las leo de nuevo porque creo que como cometí un error, volví a hacer el proceso de nuevo. Discúlpenme. Porque repetí el proceso, pero mejor. Entonces ya saben, estamos leyendo las LUN. Entonces aquí le puse short porque voy a leer precisamente la de 1 giga. Como les dije, esa de 2 estaba muy grande. Entonces leemos la LUN 0, la LUN 1. Son lecturas rápidas porque es cada LUN, la 0 y la 1, que son las de arranque, pesan 4 megas. Y la LUN número 2, que es la de usuario, la voy a poner de 1 giga. Ahí está. Ahí sí. No usen 12, usen esta en Samsung de esta. Para los teléfonos raros sí usen la de 12 por si los apagan. Entonces, estamos leyendo. Le agradezco a la comunidad quien quiera apoyarme. Recuerda, tenemos un grupo VIP que vale 100 USDT al año donde explicamos, damos asesoría de domingo a domingo. Recuerden, 100 USDT pagos por Binance y si estás en Colombia solo Nequi. 400.000 pesos Nequi y en Binance para otros países 100 USDT. Entonces, ya después que nosotros tenemos las 3 LUN, guardamos de nuevo la copia de seguridad por si las moscas, si quieren guardarla, pero ya dentro de la 1 giga, ahí están esas particiones. Guarden la copia de seguridad y ya vamos a acabar casi el proceso. Entonces ya saben, ¿qué estamos haciendo? Estamos grabando la LUN 0, 4 megas, LUN 1, 4 megas y LUN 2 en este equipo de 155M. Y ahorita vamos a guardar la radiofrecuencia, que son CQFS, EFS, NVRAM, NVData, Protec 1, Protec 2, NVConfig, que NVCFG. Y ya vamos a terminar. Ya casi vamos a terminar esta segunda forma. Espero que no estén confundidos y no repasen el video. Les va a servir mucho este video porque van a reprogramar sin ningún problema equipos. Y gracias a la colaboración de Oscar Investor, Alex Turbante, Andy Barkley, Mundos de Espitarre, Flamante Dongle, la gente que apoya al señor Giovanni de Luca, Brasil, al señor Valladares también. Gracias a toda esta gente estamos haciendo todos estos videos. Y este material se hace con la intención de que ustedes aprendan, se aclaren las dudas, porque recuerden, el conocimiento sirve si les genera dinero y no les hace perder tiempo. Si un conocimiento no les genera dinero, ustedes ven contenido en las redes sociales que no les genere dinero o no les genere ideas para generar dinero, eso no sirve. Les hace perder tiempo. Y es la realidad. Dura, triste, pero es así. Así que hay que ver contenido que sirva. Entonces, vamos a configuración. Ya guardamos el chip config. Ya lo hicimos en el primer video. Ahí le damos clic. Miren. Guardamos el chip config. Provision Samsung en la ruta. Aunque automáticamente ya lo guardó. O sea, tenemos 2 copias. Porque ya lo había guardado. Entonces, ya vieron cómo se guarda el chip config. Ahora, vamos a la fábrica. Recuerden. Descriptor, configuración. Vamos a Descriptor. A la fábrica. Y le damos Yes. Y otra vez Yes. Y después de eso, ¿qué le damos? En la flechita azul, donde está el lapicito. Ahí le damos clic. Y listo, ya tomó las aplicaciones Persistent Attribute y ya formateó completamente el equipo. ¿Cuál es el próximo paso? Ya ustedes van a ver que ya no hay LUN, se borraron las LUN. Lo mismo del video pasado. Sencillamente aquí escriben las 3 LUN y quitan la cuenta. Escriben otra vez LUN 0, LUN 1, LUN 2. Los escriben, quitan la cuenta y es todo. Flashean y listo. Listo, aquí no hay LUN. Así es fácil. Ahí terminamos con ese método. Espero que lo hayan entendido. Saludos también al señor Abraham, señor de Cailuna, Abraham Álvarez, Cartagena. Saludos al señor Club Flamante Dongle, Cartagena. Saludos a Joe de Barranquilla y al señor Javier Llanes de Quilla, de Barranquilla. Listo. Entonces ya aquí, ¿qué hacemos? Volvemos a escribir provisión. Hay varias copias. ¿Por qué? Porque obviamente hicimos la copia, la que guardamos, hay varias copias. Cuando escribamos la provisión por la carpetica, cargamos en la carpetica y damos en la flechita azul de nuevo para que lo escriba.
Y ahí ya se van a ver los cambios. Si el Provision está bien escrito, le van a aparecer otra vez de nuevo las 3 LUN. LUN 0, LUN 1, LUN 2. Entonces ya volvemos a escribir. Y otra vez la LUN 0. Ahí, error. Como siempre es algo normal. Que a veces sucede un error. Bueno. Ya después de eso, sencillamente, ustedes pueden visualizar las LUN. Las van a escribir. Ya vamos a terminar con esta forma. Espero que les sirva este video. Y espero que las personas, los haters que me critican tanto, también les sirva. Porque yo no le deseo mal a nadie. Que Dios les multiplique lo que me desean. La frase del famoso cantante. Y listo. Vuelvo a desconectar la caja con esta opción, tal. Y ya lo que falta es escribir de nuevo. Ya que tenemos todo reseteado y tal. Y escribimos el Provision. Vamos a cargar la LUN 0, la LUN 1, la LUN 2 del equipo. Y quitamos la cuenta. Y ya pasan para Lodin. Espero que esté claro este procedimiento. Listo, ya aparecieron las 3 LUN. Ahora no, fíjense, vamos a escribir las LUN que teníamos respaldadas. No vamos a flanquear. Escribimos la LUN 0, la LUN 1 y la LUN 2. Perdón. Y listo. Estoy corrigiendo el modelo, pero ahí está. Vamos a buscar la LUN 0, la LUN 1 y la LUN 2. Recuerden que yo en mi WhatsApp no voy a contestar dudas. Para eso está el grupo VIP de 100 USDT. Entonces no, por favor, agradezco que no escriban dudas porque no, tampoco voy a contestar feo. Sencillamente no hablo, bloqueo, pero no contesto dudas. Entonces aquí le damos en single row o en particiones. Escribimos write. Esperemos que termine la escritura y ya por último quitamos la cuenta FRP de la pestaña partition. Eso es todo por este método. Le estamos mostrando las 3 formas posibles de reprogramación que les van a servir en caso que el equipo esté apagado, no tenga copia, etcétera, etcétera. Ahora, pregunta, seguramente me preguntarán, bueno, pero ¿qué pasa si el equipo me llega, pero yo no tengo copia de seguridad? Pues sencillamente la hacen del otro método. Si no tienen una copia, pero tienen la radiofrecuencia, utilizan el primer video. ¿Sí? Es decir, una copia de otro equipo. Pero es importante tener la radiofrecuencia para que el equipo de repente no le quede sin email y tal. Listo, ya vamos a terminar. Entonces, eso es todo por este método. Ya vamos para la última sesión. De nuevo saludo a Alex Turbante. Saludos aquí a la gente de México que nos apoya bastante. A la gente del grupo, saludos. Ahí estamos pendientes. Los 60 que vemos actualmente, pues gracias por el apoyo a todos ellos. Y ahí vamos poco a poco. Como la tecnología cambia tanto, siempre hago este material porque yo sé que ya el otro año, el otro mes, los métodos, los sistemas cambian y hay que ir aportando. Entonces ya vuelvo a leer porque ya escribió, remuevo la cuenta. Y bueno, ahí remuevo la cuenta, no muestro pues para que no muestre, ustedes saben, copyright, pues el email. También chequeo el estado de caché, cómo está. Y bueno, en una opción aquí hay una opción que me dice para chequear cómo está el estado del caché, le doy ahí. Espero, me va a decir que el caché está un no, desconocido y tal. Significa que el proceso lo hizo muy bien. Ya nos vamos para el último para la última forma. Recuerden, siempre que nos quiera apoyar, tenemos el grupo de asesoría donde explicamos de esta forma. Y si no, pues yo estoy pendiente a las consultas, dando aportes, asesorías y esto. Entonces, no van a encontrar este material en otro lado porque pues lo hice yo y le estoy resumiendo cuestiones que pues le van a servir bastante. Vamos ya a la última forma. ¿Cuál es la última forma? Entonces, el último método de estos 3 es
Identificamos el equipo normal, es decir, conectamos pues, 2.80 PWJ4 a esa velocidad. No estoy trabajando con high speed. Miramos que no haya que esté el OTP desbloqueado, el OTP unlucky. Entonces miren, vamos a esta opción de descriptor configuración y seleccionamos la LUN2 y en esa opción rodamos el indicador hasta la mitad y escribimos. ¿Ya vieron? Ahí que hicimos, rodamos, escribimos. Aquí también es necesario tener la copia de las 3 LUN. O sea, para este método tienen que tener las 3 LUN. Como ya yo las tenía guardadas, pues ya normal. Entonces ya vieron, bueno, también pueden reprogramar con la firmware, pero tienen que tener mínimo la radiofrecuencia. ¿Qué vieron que yo hice? Descrito configuración, Logic Unit, seleccionamos la 2 y de nuevo la ruedo hacia el tamaño normal. Pueden ponerle en 0 también. Y escribimos y listo. Ahí ya se reprogramó. Esto le va a servir para otros modelos de equipo también. Entonces ya después que ya hice esto, ya se hizo la reprogramación y automáticamente lo que es la tabla de particiones se borra. Porque pues se movió los atributos y los descriptores. Y entonces, ¿qué hacemos al final? Escribimos las 3 LUN. LUN 0, LUN 1 las de arranque y la LUN 2. En caso de que fuera un Qualcomm, otro, que tiene 6 LUN, etcétera, lo hacen. Pero recuerden sacar la copia de seguridad. Entonces ya haciendo esto, pues ya las LUN no se borran, sencillamente se borra la tabla de particiones, la GPT, la tabla de particiones primaria o la secundaria, y la secundaria también. Entonces lo que hacemos sencillamente es volver a escribir las LUN y listo, eso es todo. Ya con eso ya queda reprogramado el equipo. Espero que les haya quedado claro. Recuerden, si ustedes están flasheando y le empiezan a dar problemas de flasheo, es el computador, formatearlo y tal. Igual con Xiaomi, si tienen problemas con flashear los puntos A, se le está pegando en el super, etc. Volvemos a flashear las 3 LUN. Recuerden que lo importante es tener también la radiofrecuencia. Y listo. Entonces ya hemos resumido las formas, la pueden aplicar en Equinox, en otros equipos. Espero que este video les sirva de ayuda. Las personas que me quieran apoyar, tenemos el grupo de asesoría 100 USDT al año, más económico y muy buen material que ahí se subdivide en varios grupos. Más de 150 videos pregrabados de reprogramación, MIPI, Easy, UFI, Medusa. Yo tengo más de 30 años de experiencia. Voy a cumplir 50 años este año y yo trabajo desde que no existía la SIM card hasta ahora. Las personas que quieran colaborar o que se quieran integrar o quieran aprender, me escriben a WhatsApp, dejo mis datos en la cajita de descripción. De nuevo ya identificamos y bueno, ya vamos a hacer la parte de flasheo y ya vamos para la sección final. Entonces miren, ya flashan con hoy. ¿Y qué vamos a hacer? El bypass. Vamos a utilizar la herramienta TSM Tool. Este equipo, los que hemos hecho, tiene seguridad acá. ¿Qué hacemos? Pues obviamente si el equipo ya... Vamos a hacer, hay dos casos. Pueden meter el DNS manualmente, pero en este caso el equipo está arrancando. Entonces van ahí a esa parte y escanean el código de barra, es decir, van donde dice TSM no app. Estamos con la herramienta TSM Tool que ya va a salir, sino que este pedacito se me coló ahí. Entonces ya lo que hacemos es vamos a donde dice QR Generator de 8 a 16, o sea de Android 8 a 16. La TSM Tool es una herramienta súper recomendada, de las mejores. Has trabajado bastante la seguridad. Y escaneamos el QR. Le damos clic ahí, escaneamos el QR, TSM no app selecciona. Ahí estamos. Vamos a traer un código de barra. Y después del código de barra, ustedes lo escanean y vamos a escanearlo. Espero que más o menos se entienda. Esto es después de la reprogramación de cualquiera de las 3 formas. Vamos a la red y vamos a meter la contraseña. Después de esto ya el proceso es fácil. Pues les repito, está esta forma y si lo abren le meten el VPN manual. Listo.
Entonces ya lo que hacen es siguiente, siguiente, y el resto ya lo hace la herramienta. Si ven algunas partes difuminadas no las muestro porque pues muestra información sensible del equipo y pues el dueño no autorizó que se mostrara esa información. Entonces ya aquí conectamos, le damos siguiente. Me equivoqué en la contraseña si no me equivoco, porque no está la red Wi-Fi, me toca darle siguiente. Y eso es todo, prácticamente. Espero que este video les sirva de ayuda a muchas personas a nivel mundial. Mi intención es ayudarle a las personas. Este video, aclaro antes de que se acabe, de carácter educativo, educacional, para ayudarle a la gente que tiene problemas. No nos hacemos responsables de mal uso, ni tampoco de que lo utilicen para cosas malas o cosas así. No nos hacemos responsables de equipos apagados, briqueos, no nos hacemos responsables de nada de eso. El video es de carácter educacional, educativo, cumpliendo las normatividades, solamente para enseñarles. Entonces no nos hacemos responsables por el mal uso de la información. Entonces aquí esperamos que ya nos active la DB. Recuerden que después de reprogramar el equipo les va a activar ya la depuración. Listo. Entonces ya muchos conocen el proceso. Es todo. Pues yo no creo que tenga que hablar más. Ya el video habla por sí solo. Recuerden, les hablo David, son expertos 2017, son expertos 2020. Dejo en la cajita de descripción las que quieran entrar al grupo de asesoría. Y gracias a Giovanni Daluca, en el primer comentario dejaré su perfil para que miren ahí información sobre conexión rápida. Chao, nos vemos en el próximo video. Esto fue la clase 5 de F64.